Entre 2019 y 2023 hubieron 17.000 cristianos asesinados en ataques terroristas, y solo en los primeros 7 meses de 2025 otras 7.000 personas perdieron la vida por ser cristianas. Esto indica que el año 2025 podría cerrar como el año más sangriento en la historia de Nigeria en la caza hacia los cristianos. Los precursores de este movimiento, principalmente Boko Haram, un movimiento terrorista que seguía en base a versículos tales como: infundiré terror en los corazones de los incrédulos, golpeadlos pues en sus cuellos y golpeadles en todos los extremos de sus dedos. Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado. La persecución es peor que la matanza. Son las bases, los versículos del Corán que estos terroristas tienen como fundamento para perseguir a los cristianos. Nigeria se ha convertido en el epicentro mundial de la violencia contra cristianos. En junio de 2025, una serie de ataques coordinados en comunidades mayoritariamente cristianas del estado de Benue dejó más de 218 personas asesinadas y unas 6.000 desplazadas de sus hogares. Estas masacres estremecedoras, en las que ni mujeres ni niños fueron perdonados, son tan solo un ejemplo reciente de una ola de persecución religiosa que azota a Nigeria desde hace años. De hecho, diversos observadores califican lo que ocurre como una limpieza étnica e incluso un genocidio silencioso contra los cristianos del país. A continuación, presentamos un estudio en profundidad sobre quiénes están detrás de esta persecución, por qué lo hacen, cuántas víctimas han cobrado y qué podría pasar en el futuro. La persecución de cristianos en Nigeria no es un fenómeno nuevo, aunque se ha intensificado gravemente en las últimas 2 décadas. Los conflictos religioso-comunitarios en Nigeria se remontan al menos a 1953, según registros históricos. Sin embargo, la etapa moderna más violenta comenzó a fines de la década del año 2000, con el surgimiento de grupos yihadistas insurgentes. En 2009 estalló la insurgencia de Boko Haram, marcando el inicio de un periodo particularmente sangriento. Desde el comienzo del siglo XXI hasta hoy se estima que unos 62.000 cristianos nigerianos han sido asesinados a manos de extremistas. La mayoría de estas muertes ocurridas desde el 2009 en adelante. La magnitud de la violencia se ha acelerado recientemente. Tan solo entre 2019 y 2023 cerca de 17.000 cristianos fueron asesinados en ataques selectivos debido a su fe, y en los primeros 7 meses de 2025 se reportan más de 7.000 cristianos asesinados en Nigeria, junto con unos 7.800 secuestros relacionados con motivos religiosos. Estas cifras convierten a Nigeria en el país más peligroso del mundo para los seguidores de Jesús, concentrando alrededor del 89% de los mártires cristianos a nivel mundial según informes recientes. Año tras año, miles de creyentes son asesinados y millones desplazados ante la mirada de un mundo que apenas comienza a despertar a esta realidad. Varios grupos armados están detrás de la persecución de cristianos en Nigeria. Cada uno tiene sus orígenes y motivación particulares, pero comparten una ideología de intolerancia religiosa extrema. Boko Haram es el grupo insurgente islamista más conocido de Nigeria. Surgido en el noreste del país, Boko Haram adquirió notoriedad mundial por su brutal campaña para imponer un califato islámico y prohibir la educación occidental. Desde 2009, Boko Haram ha lanzado atentados suicidas, masacres en aldeas y secuestros masivos. Han declarado explícitamente a los cristianos como blanco legítimo de sus ataques, buscando limpiar de infieles el norte de Nigeria. ISWAP es una decisión de Boko Haram surgida en 2016, alineada con el Estado Islámico. ISWAP opera en la región del lago Chad y el noreste nigeriano, y comparte el objetivo de establecer un Estado rígido por la interpretación más extrema de la ley islámica. Ha atacado tanto a fuerzas gubernamentales como a civiles cristianos y llegó a ocupar territorios, recordando la estrategia del ISIS en Siria e Irak. Tanto Boko Haram como ISWAP proclaman que el propósito es eliminar a los cristianos de las zonas bajo su control. La violencia contra los cristianos en Nigeria tiene dimensiones múltiples. No puede explicarse por un solo factor, sino por una combinación peligrosa de ideología religiosa extremista, tensiones étnicas y disputas socioeconómicas. Los grupos yihadistas como Boko Haram e ISWAP actúan movidos por una visión radical del Islam que no tolera la existencia de otras fes. Declaran abiertamente su intención de destruir a todos los cristianos y erradicar el cristianismo de Nigeria. Para ellos, los cristianos son infieles, cuya vida no tiene valor, y convertir o eliminar a los no musulmanes es parte de su misión. Este componente ideológico es central. Boko Haram inició su insurgencia proclamando la guerra contra la influencia occidental y cristiana, y hasta hoy sus facciones ofrecen a las víctimas la opción de convertirse al Islam para salvar la vida,
como relatan algunos sobrevivientes de secuestro. Sin embargo, nada te garantiza esto. Hay algunos relatos que indican que una vez que la persona acepta el Islam, también es asesinado posteriormente. En un caso emblemático, Lia Charibou, una niña cristiana de 14 años secuestrada en 2018 junto a más de 100 compañeras, se negó a renunciar a su fe. Por ello, fue la única de ese grupo que los terroristas mantuvieron cautiva cuando liberaron al resto de niñas que sí profesaron el Islam. A sus 22 años, hoy en 2025, Lia sigue en cautiverio, convertida en símbolo de la fe bajo persecución. Para comprender por qué grupos como Boko Haram o ISWAP justifican la violencia contra los cristianos, es necesario mirar cómo interpretan y distorsionan sus propias escrituras. El Corán, el texto sagrado del Islam, se refiere a los cristianos como Ahl al-Kitab, o sea, la gente del libro. En las páginas del Corán hay pasajes positivos, críticos y otros más duros revelados en contextos distintos. En los versículos más amables se dice: no todos los de la gente del libro son iguales. Y en algunos otros se declara que los cristianos son los más cercanos en afecto a los creyentes. Estos textos exaltan la humildad y la devoción de los cristianos sinceros y muestran que el Corán no los concibe en esencia como enemigos. Pero los grupos extremistas ignoran esos pasajes y se aferran a los más polémicos, como la sura donde se rechaza la Trinidad y la divinidad de Jesús, o la sura que dice: combatid a aquellos que no creen en Alá, hasta que paguen la jizya con sumisión. Y a esto añaden otros versos de guerra, tomándolos fuera de su contexto histórico. Otros suras terroríficos relatan lo siguiente hacia los cristianos, según Boko Haram e ISWAP: infundiré terror en los corazones de los incrédulos, golpeadlos pues en sus cuellos, y golpeadles en todos los extremos de los dedos. Matadlos donde quiera que los encontréis, y expulsadlos. Movidos por el desconocimiento y la mala interpretación de escrituras antiguas como el Corán, estos grupos islámicos terroristas generan gran caos en las comunidades cristianas. A su vez, también hay otras motivaciones que impulsan la persecución hacia los cristianos, como la impunidad y la debilidad institucional, ya que durante años las autoridades nigerianas han sido acusadas de inacción e indiferencia frente a la matanza de cristianos. Aunque miles de personas han sido detenidas por estas violencias, muy pocas han sido llevadas ante la justicia de manera efectiva. Esta falta de castigo ha creado una cultura de impunidad, donde los perpetradores no temen consecuencias. Muchos cristianos perciben que el gobierno no muestra voluntad real de protegerlos. La escala de la violencia anticristiana en Nigeria se refleja en cifras estremecedoras. Organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia han documentado el costo humano de esta persecución: decenas de miles de asesinados. Desde el inicio de la insurgencia de Boko Haram en 2009, se calcula que más de 52.000 cristianos nigerianos han sido asesinados por militantes islamitas. Otras estimaciones, abarcando hechos desde el principio del siglo, elevan la cifra a unos 62.000 cristianos asesinados hasta la fecha. Para dimensionar la tragedia, solo en 2023, Nigeria fue responsable del 89% de todos los cristianos asesinados por su fe en el mundo. Hoy día mueren en promedio 30 cristianos al día a causa de la violencia religiosa en el país, haciendo de Nigeria el lugar más mortífero para profesar la fe en Jesús. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Entre 2019 y 2023 hubo 17.000 cristianos asesinados en ataques terroristas y de milicias, y solo en los primeros 7 meses de 2025 otras 7.000 personas perdieron la vida por ser cristianas. Esto indica que 2025 podría cerrar como el año más sangriento, superando ampliamente promedios anteriores. La frecuencia de las masivas ha incrementado. Por ejemplo, en una sola semana de junio de 2025, ataques continuos en Benue dejaron más de 218 muertos, y en julio de 2025 se reportó una brutal ola de matanzas prácticamente a diario en distintas regiones. En el estado de Kaduna, por ejemplo, se registran repetidos ataques contra iglesias en pleno culto. Un caso reciente en julio de 2025 fue el asalto de hombres armados en un servicio religioso en una iglesia evangélica, donde abrieron fuego y mataron a 5 fieles. Matar durante el culto dominical o en Navidad se ha vuelto una táctica recurrente de terror, buscando enviar el mensaje de que nadie estará a salvo, ni siquiera en la iglesia. El secuestro de cristianos se ha convertido en otra cara trágica de esta persecución. Desde el rapto masivo de las colegialas en Chibok en 2014, los casos de raptos colectivos en escuelas se han multiplicado. En la última década, al menos 1.700 niños y niñas han sido secuestrados en sus escuelas por grupos armados. Boko Haram e ISWAP usan estos secuestros para infundir miedo y en ocasiones forzar conversiones al Islam. Muchas de las víctimas son niñas cristianas utilizadas como esposas forzadas o esclavas sexuales. A una década del caso de Chibok, en 2014,
82 de aquellas chicas aún siguen desaparecidas en manos de los terroristas. Además, en febrero de 2018, Boko Haram secuestró a 110 niñas. Entre el 8 y el 14 de junio de 2025, comunidades rurales de mayoría cristiana vivieron 6 días de terror. Militantes fulani, fuertemente armados, lanzaron ataques sucesivos contra varias aldeas y campamentos de desplazados, asesinando a sangre fría a más de 218 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, y dejando más de 6.000 desplazados. En el incidente más letal, la noche del 13 de junio, un grupo de fulanis atacó el centro de refugiados de Yelewata, donde se albergaban familias cristianas que ya habían huido de violencia previa. Los ataques cercaron a las víctimas gritando Allahu Akbar, mientras incendiaban edificios y disparaban o macheteaban a quienes intentaban huir, matando a unas 200 personas en esa sola noche. Detrás de cada dato de este informe, cada número de víctima, cada pueblo atacado, hay historias humanas que interpelan nuestra conciencia. Sus madres que lloran hijos arrancados de sus propios brazos, padres que dan la vida para salvar a sus familias, que se niegan a renunciar a su fe incluso ante el terror, comunidades enteras que cantan himnos en mitad de la noche para ahuyentar el miedo, historias de dolor indecible, pero también de fe y resiliencia inquebrantable. En palabras de un pastor nigeriano superviviente, si el mundo guarda silencio, nuestra sangre seguirá clamando desde la tierra. Romper ese silencio, informarnos y actuar es el primer paso para que el ciclo de violencia finalmente se detenga. La historia aún se está escribiendo, y en esa narrativa, la perseverancia de los cristianos en Nigeria brilla como un testimonio de fe en medio de la oscuridad. Que no permanezcamos indiferentes ante esa luz.